audiencia, a los seguidores, a las seguidoras de la revista Ñaupa. Este es un espacio de análisis político y cultural y comentarles que este es nuestro sexto programa del 2025. El tema que abordaremos de esta noche guarda relación con la coyuntura electoral, ¿no?, que atravesamos en este momento en Ecuador. Y bueno, mencionar también que el balotaje de las elecciones presidenciales, vamos a hacer un análisis, ¿no?, alrededor de las elecciones presidenciales que atravesamos, pero vamos a ir un poco más allá. El auge de las derechas y de las derechas como más extremas a nivel mundial, que ahora están ganando elecciones, pero también levantando corrientes sociales. Aquí en Ecuador, uno de los candidatos para esta segunda vuelta se adhiere expresamente a esta corriente. Y bueno, queremos saber qué y cómo entender este fenómeno que a la vez es internacional. Y una de las cuestiones que vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, este conversatorio lo pueden seguir a través de nuestras plataformas X, YouTube cuando finalice el programa y este Facebook Live a través de la XYZ Radio, a quienes siempre les agradecemos la retransmisión. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, la actual coyuntura internacional está caracterizada por el auge de las expresiones políticas e ideológicas llamadas como nueva derecha radical, ¿no? Este auge de estas nuevas formaciones políticas se debe a varios efectos sociales, como la crisis financiera mundial del 2008. Su ideología responde también a una reacción conservadora, política, cultural, sobre varios cambios sociales experimentados por las actuales estructuras sociales, que son percibidos, digámoslo así, como una amenaza de vivir y de entender el mundo. Una de las estrategias de la derecha es su acción visceral de demostrar la oposición a la democracia liberal, ¿no? Y en toda la expresión política y cultural de lo que ellos entienden por socialismo. Estos movimientos políticos, si bien tienen origen y estructura nacional, el accionar es más internacional. Promueven, difunden encuentros, foros mundiales, por ejemplo, como los realizados en Estados Unidos, en España, en donde participan dirigentes, jefes de gobierno de esta tendencia. Bueno, después de la elección de Trump, estas corrientes adquieren una fortaleza más global que pugnan por sentar los pilares de un nuevo orden mundial, pero sobre la base hegemónica absoluta y mandato directo de Estados Unidos, donde las instancias internacionales como las Naciones Unidas, la OEA, la Organización Mundial de Salud, la OTAN, la Organización Mundial de Comercio, incluso la Unión Europea, son sobrepasados o incluso instrumentalizados al poder directo del gobierno estadounidense. Estas nuevas derechas están ganando las elecciones en varios países, tanto en Europa como en América Latina. Aquí, por ejemplo, tenemos en el caso de Bolsonaro en Brasil, Milei en Argentina, Bukele en El Salvador. Y en el caso ecuatoriano, como lo mencionamos inicialmente, en este balotaje está Daniel Noboa, que hace esfuerzos sobre humanos bastante visibles por acercarse a esta corriente, ¿no? Y ponerse también de moda. Algunas de estas interrogantes que necesitan respuesta, como qué factores explicarían el auge de esta nueva derecha radical, o en los gobiernos de esta tendencia, cuál es la respuesta social, también sería importante analizarlo, reflexionar al respecto. Y para esto, para hablar respecto a estas inquietudes y contarnos otras experiencias también a nivel regional, específicamente en Argentina, tenemos el gusto de contar con Adalberto González. Él es argentino, como lo mencioné, de la Comisión Internacional del Movimiento Socialista de Trabajadores de la Argentina. Y es un honor que hayas aceptado nuestra invitación a compartir tus ideas, tus reflexiones sobre este importante tema, ¿no?, con la audiencia de la revista. Entonces, te doy la bienvenida y para empezar nos gustaría tener tu saludo y también a invitarte para que te presentes. Buenas noches, espero que me estén escuchando bien. Primero, para mí, el honor es mío, porque para poder encontrar un espacio con gente amiga, con quienes vamos a coincidir seguramente en algunas ideas, un espacio para poder también intercambiar justamente ideas, porque entendemos que del intercambio de posiciones tenemos que también empezar a encontrar
la posibilidad de ver una salida a este mundo que tú has descrito tan bien, donde evidentemente hay un avance claro de sectores de derecha. Nosotros no lo vemos lineal porque también en algunos casos hay avance global, pero no es un proceso lineal y que no se detiene, porque por ejemplo hay algunos datos a nivel mundial que indican que por ejemplo, Vox en España ha retrocedido, o la posibilidad de que gane la ultraderecha en Francia en las últimas elecciones, que era todas las encuestas y todo el mundo que daba como certero que Le Pen y todo el movimiento de derecha francesa iba a imponerse las elecciones. Sin embargo, eso no se concretó. Lo que no quiere decir que lo que predomine sea un avance global de las derechas, obviamente sobre todo a partir del triunfo de Trump, ¿no es cierto? Que vuelve a balancearlos, y en América Latina con las dos expresiones probablemente más bizarras que son la de Bukele y la de Milei en Argentina, ¿no es cierto? Que son las dos expresiones también, digo bizarras porque también tienen características hasta pintorescas, si no fueran tan dolorosas por los planes que intentan aplicar para cada uno de los pueblos, ¿no es cierto? Entonces, partiendo de esa coincidencia, lo otro que nos resta analizar es si solo hay avance de la derecha. Nosotros creemos que eh, eh, tenemos que debatir a quienes nos sentimos que tenemos que enfrentar a los sectores justamente para que este proceso que en algún sentido nos acerca a la barbarie, en la medida en que no logramos, que no se lo logre frenar y derrotar, es muy importante estos espacios de discusión justamente para avanzar en con qué política podemos evitar que se sigan desarrollando, ¿no? Sí, muchas gracias, Adalberto. Y No, precisamente por es lo favor. que en nuestra audiencia también le interesa, ¿no? Eh, que podamos como desenmascarar o, digamos, conceptualizar a la derecha ya con los ejemplos más claros que hemos podido ver. Y bueno, para esto, el auge de estas derechas radicales que comentábamos es un fenómeno coyuntural o tiene raíces mucho más estructurales. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? En mi opinión, tiene raíces estructurales, pero como tú describiste muy bien, que a partir de la crisis económica del 2008 en adelante, el sistema capitalista en su conjunto a nivel mundial entró en una crisis que nosotros entendemos irreversible. Frente a esa crisis irreversible que ha provocado digamos, un proceso por el cual las fuerzas productivas han dejado de servir a las grandes mayorías, sino que más bien cada vez sirven a sectores minoritarios y entran en contradicción con las grandes mayorías, ha hecho entrar en crisis no solo el sistema económico, sino también a las propias instituciones clásicas del sistema capitalista. Entonces, ni la democracia, ni la justicia, ni los parlamentos, digamos, o las instituciones, pueden volver a ser lo que eran antes de la última crisis, de esta última crisis definitiva. Entonces, en la medida en que se profundiza la crisis y en que entran en crisis fundamentalmente los movimientos mal llamados reformistas, que en América Latina lo hemos conocido todos, ¿no es cierto? Pero que también que dejan de dar la más mínima respuesta a las necesidades populares, la gente empieza a buscar salidas, ¿está? Salidas. Frente a la inexistencia de salidas de cambio profundo, la gente toma lo que encuentra a mano para ver si realmente se puede provocar ese cambio. Entonces, nos encontramos con esta contradicción de que hay sectores o sea, los gobiernos de ultraderecha tienen cierto apoyo popular. Esa es la realidad en el inicio. ¿Por qué? Porque están hastiados de, eh, de los mal llamados gobiernos
pseudo democráticos o progresistas. Bueno, ustedes allí en Ecuador tienen una experiencia muy clara de crisis institucionales permanentes en los últimos años, ¿no es cierto? Entonces, nosotros creemos que lo que se está dando a nivel mundial es una polarización, porque no es verdad que solo avanza la ultraderecha. También desde el punto de vista de las organizaciones populares y de las resistencias a los planes de ultraderecha, hay procesos muy importantes. Porque es muy importante lo que, digo, hubo un levantamiento en Kenia, en Argentina, ahora un levantamiento popular en Kenia que tiró gobiernos, en Argentina ahora el gobierno de Javier Milei que parecía que iba, que tenía todo a favor en un mes, se ha desenmascarado casi totalmente. Eh, eh, Hay procesos de lucha, huelgas muy grandes en lugares importantes, los procesos de resistencia que ustedes ahí viven en Ecuador, por ejemplo, a partir de los del movimiento indígena por la defensa del ecosistema, etcétera, etcétera, son procesos muy importantes que reflejan que hay resistencia y se pelea contra las políticas de la ultraderecha. El tema es que no hay expresiones políticas de esas luchas. ¿Está? La ultraderecha ha conseguido tener expresiones políticas, se organiza y tiene sus referencias políticas. Nosotros todavía no las tenemos a nivel ni latinoamericano ni a nivel mundial. Todos, el necesario reagrupamiento de quienes nos consideramos anticapitalistas todavía es un proceso más lento. ¿Está? Y entonces se producen situaciones como la que ustedes están viviendo, van a vivir dentro de, creo que en 10 días van a votar, y seguramente haya gran cantidad de ecuatorianos que para evitar el triunfo de Noboa voten a Luisa González. Casi sin esperanzas en Luisa González. Está, pero es solo una herramienta como el mal menor. Y otro sector también de activistas y sectores populares que van a optar por votar nulo, porque que también es legítimo, producto de que quienes aparecen como moneda de cambio no son un cambio real, sino que son defensores del sistema capitalista que solo quieren mejorar algunas de sus... creen en la posibilidad utópica de que algo se puede mejorar dentro del capitalismo y no en la lucha anticapitalista, ¿no? Que es lo que nosotros entendemos que es esencial llevar adelante, unirnos los anticapitalistas para poder derrotar a la ultraderecha, porque si no, el mundo inevitablemente va hacia la barbarie. En la medida que no se derrote al sistema capitalista, nosotros creemos que el mundo inevitablemente va hacia la barbarie. Cuando nosotros leemos y vemos con horror que miles y miles y miles de pobladores africanos mueren en los mares tratando de huir hacia Europa para tratar de buscar una salida. Esa es una expresión de barbarie. ¿Está? Eh, Cuando tú me cuentas hace minutos, antes de que entremos en contacto con la audiencia, lo que está pasando en Esmeralda, que lo que ustedes están padeciendo en Esmeralda, es una expresión de la barbarie, porque es perfectamente previsible que esas situaciones pasen. ¿Está? Eh, entonces, digo, nosotros si pudiéramos sobrevolar con un dron hace 15 días, hace 15 días o un mes, si podíamos sobrevolar con un dron que fuera desde el sur hasta el norte de América, veíamos que había incendios en Los Ángeles, incendios en San Francisco en Estados Unidos, incendios en Perú, incendios en Brasil, incendios en el sur de la Argentina, etcétera, etcétera, porque el ecosistema se está agotando. Y eso es una expresión más de la barbarie que tenemos que enfrentar, y donde los gobiernos de ultraderecha que no creen en el cambio climático, que no creen en la protección del medio ambiente, que no creen en todas las causas justas, obviamente lo que van a hacer es incrementar esa crisis. Y por eso es indispensable
que quienes nos sentimos anticapitalistas y quienes queremos defender al conjunto de la humanidad, podamos juntarnos, unirnos, porque en esa pelea se nos va la vida, no es una cuestión ideológica solamente. ¿Está? Uy, hablo demasiado, pido disculpas. Está muy bien. Y justamente lo que haces mención respecto a la crisis climática, que también, eh, si bien es cierto, es previsible, es necesario también comentar que el capitalismo hace uso de estas situaciones de emergencia para acentuar más otro tipo de políticas, ¿no? Que siguen acrecentando al Exactamente. capitalismo. Y nosotros en Ecuador también tuvimos varios incendios, varios focos de incendios que realmente afectaron y es la cara más visible del crecimiento del cambio climático, ¿no? Del avance de esto que se está hablando Exactamente. hace muchos años, desde los pueblos y las nacionalidades, desde los ambientalistas y los gobiernos hacen caso omiso y precisamente Exacto. los sectores que más se ven afectados son justamente los sectores más empobrecidos de las periferias, las zonas que realmente están con varias vulneraciones de derechos, ¿no? Y obviamente el capitalismo sigue aprovechándose de esta situación. Y Bueno, sobre porque, lo que mencionabas también en Esmeraldas, realmente nosotros igual extendemos nuestra solidaridad con el pueblo de Esmeraldas. Eh, es una situación sin precedentes, realmente una afectación climática bastante grande que ha afectado a la flora, a la fauna y obviamente a la población que ahora se encuentra en una situación de emergencia. Y bueno, a decir verdad, el gobierno también ha tardado mucho en reaccionar y ahora que ya empezó a reaccionar, pues dijo que era un sabotaje. Así bueno, que para ellos pero no fue previsible la crisis. Y bueno, en este no, sentido, en lo que... Sí, dime. no, lo que digo es que lo que prima es necesariamente el tema de la ganancia para un pequeño sector de la burguesía o la oligarquía de cada país. Eso es lo que la lógica es eso. Está obtener ganancias rápidamente, sin sin prever cuál es la proyección que pasa con cada uno de estos territorios que ecológicamente terminan destruidos. Pero el tema es que es parte de la lucha, enfrentar esas políticas es parte de la lucha anticapitalista. Enfrentar, no se puede entender los problemas, la defensa de los problemas del ecosistema, ni la defensa de los problemas de las grandes minorías, etcétera, etcétera, si no se entiende como parte de la lucha anticapitalista. ¿Está? Por eso nosotros creemos, cuando tú tan bien relatas el tema de la posibilidad o la descripción de la actual situación del sistema capitalista de crisis general y avance de la ultraderecha, también que tenemos que preguntarnos qué es lo que ha pasado, por qué se produjo eso. También por la imposibilidad de que los sectores tradicionales le den, de que los políticos tradicionales le den respuesta a la población a esta situación. O sea, eh, esto es importante porque tú has observado que la estructura, los partidos políticos tradicionales existentes en el mundo entero hoy ya prácticamente han desaparecido, salvo en Estados Unidos el Partido Republicano o el Partido Demócrata que tienen modificaciones internas pero conservan lo que nosotros llamamos el sello. En todos los otros lugares del mundo, en la mayoría de los lugares del mundo, lo que prima son los llamados outsiders, ¿no? Qué sé yo, Ucrania está gobernada por Zelensky, que es un actor cómico. Este, bueno, figuras de ese tipo, bueno, ni hablemos de lo que son Milei o Bukele, son figuras que surgen producto de la crisis, ¿está? Eh, entonces, hay una responsabilidad muy grande de la actual situación de los movimientos
mal llamados reformistas. Esto para nosotros es importante resaltarlo porque si no vamos a seguir generando expectativas en, en quienes no quieren enfrentar al sistema capitalista, apenas quieren modificarlo un poquito para ver si se obtiene alguna mejora, cosa que nosotros entendemos que es imposible. Vuelvo a insistir, es perfectamente entendible que en la medida en que no hay una alternativa, mucha gente se incline a apoyar a las Cristina de Kirchner, a Lula en Brasil o al correísmo a través de Luisa González en Ecuador, porque no hay alternativa. Ahora lo hacen sin confianza, sin ninguna confianza en ellos. Por eso, Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, que gobernó, perdió unas elecciones, no termina desapareciendo de la escena política brasileña. Sigue siendo una alternativa. ¿Por qué? Porque no aparece una alternativa realmente que busque un cambio profundo, que tiene que ser un cambio anticapitalista desde nuestro punto de vista, ¿no es cierto? ¿Está? Mientras no suceda, no se construya esa alternativa, estamos en dificultades. Nosotros somos terriblemente optimistas. ¿Por qué? Porque los pueblos no se suicidan, buscan cómo salir de sus crisis. O sea, que los pueblos apoyen mayoritariamente a los movimientos de ultraderecha significa una condena, un suicidio prácticamente. Por eso entendemos que se va a encontrar una salida. Para eso hay que construirla y hay que trabajarla, ¿no es cierto? Esa es nuestra visión. Nosotros formamos parte desde el MST de Argentina, que estamos en el frente de izquierda, donde tenemos representación parlamentaria en muchas provincias, etcétera, etcétera, pero entendemos que esa no es importante tener diputados, tener representación parlamentaria, pero entendemos que la salida es mucho más profundo que eso, por eso somos parte de la Liga Internacional Socialista, que es un agrupamiento en más de 40 países de grupos revolucionarios que estamos anticapitalistas del mundo entero, con distintas tradiciones, con diferencias, etcétera, etcétera, pero tenemos en común esta pelea que no vamos a abandonar contra un sistema que creemos que está absolutamente agotado. ¿Está? Eh, Y Adalberto, digamos, sí, pensando en hacer una pequeña síntesis de todo lo que hemos comentado, sí. ¿cuáles consideras tú que son los elementos centrales y estructurantes del discurso y de la propuesta de estas derechas? No, claro, bueno, básicamente en los hechos es la eliminación del sistema democrático liberal como lo hemos conocido. Avanzan sobre todos los derechos, porque lo que necesitan es eh, planes de ajuste que permitan garantizar la tasa de ganancia, que cada vez es menor, a un sector cada vez más enriquecido, y esos planes de ajuste van de la mano de políticas represivas. No hay ninguna posibilidad de aplicar planes de ajuste si no van de la mano con políticas represivas, porque esos planes de ajuste le quitan la posibilidad de seguir viviendo a importantes sectores de la población que van a resistir. Eso es lo fundamental. En una situación de una crisis global del sistema capitalista que hace que la tasa de ganancia, que es el eslabón más fuerte, o es la razón de ser del sistema capitalista, hoy se reduce a cada vez menos manos. ¿Está? Por eso surgen los Elon Musk, ¿está bien? Elon Musk, y que se transforman no solo ya en los empresarios más importantes del mundo, sino que se integran a los gabinetes de Trump. ¿Está? No solo que forman parte de un poderío económico muy grande, sino que además ya dirigen políticamente, o intentan meterse políticamente dentro de estos procesos. ¿Está? Para nosotros eso es lo fundamental y además, vuelvo a insistir, si no se los para, eliminan
todo lo que nosotros conocemos, o su política es eliminar todo lo que nosotros entendemos que es la democracia en los términos que nosotros, clásicas del Parlamento, funcionando, las instituciones. No, no hay respeto a las instituciones, lo que se imponen son gobiernos bonapartistas, y esa es su dinámica. ¿Está? Por eso es tan importante organizarnos para parar esa dinámica. ¿Está? Ah, sí, muchas gracias, Adalberto. Bueno, volvemos a recordar a nuestra audiencia que estamos en este conversatorio de la revista Ñaupa y analizando en el marco del proceso electoral ecuatoriano el avance de las derechas también, ¿no? Este programa se transmite por X, por Facebook Live de la X y Z Radio también, a quienes agradecemos la retransmisión. Y una vez que finalice, estará en nuestra plataforma de YouTube. Bueno, Adalberto, y con todo lo que has comentado también, podríamos hablar de cómo se explican los éxitos electorales de esta nueva derecha y en el caso de América Latina, ¿no? Que ya los mencionados son una respuesta directa a estos límites o a los fracasos, por decirlo así, de gobiernos progresistas o Exactamente. específicamente por la crisis. Sí, no, la crisis hace que los gobiernos, en nuestra opinión, ¿no es cierto? La crisis hace que los mal llamados gobiernos progresistas sean incapaces de poder dar respuesta al no ir a fondo. En toda América Latina, y sobre todo digo Argentina, pero además en toda América Latina, está en discusión, por ejemplo, la política frente al Fondo Monetario, frente a los grandes organismos de créditos internacionales. Solo a modo de ejemplo. Hasta todos sabemos que todas las políticas del Fondo Monetario, etcétera, etcétera, hacen recaer la crisis sobre las grandes mayorías, ¿no? Cada vez que dan un crédito, cada vez que dan un préstamo, cada gobierno que los asume compromete el futuro de generaciones y generaciones con el pago de esto. Esas esos créditos y esas deudas son absolutamente ilegales, etcétera, etcétera. Eso para nosotros divide aguas. ¿Cuál es el posicionamiento frente a los grandes organismos internacionales y a estos créditos? Hasta casi todos o todos los gobiernos mal llamados progresistas asumieron como un mal imposible de superar la necesidad de pagar esos créditos al Fondo Monetario Internacional. Eso significó además condicionar las políticas económicas de cada país al pago de la deuda. ¿Está bien? Nosotros creemos que mientras se paguen las deudas, mientras haya una dependencia de los organismos internacionales, una dependencia económica de los grandes organismos internacionales, inevitablemente la miseria va a aumentar. Entonces, la única posibilidad de que haya algún tipo de desarrollo económico tiene que ver con el desconocimiento de esas deudas, porque son ilegales, porque esas deudas ahora, son ilegales, son injustas y además ninguno de nosotros hemos recibido un solo dólar de lo que supuestamente el Fondo Monetario, los organismos multilaterales de crédito nos han otorgado, le han otorgado a esos países. Ahora bien, para tener una política es de ruptura con esos organismos, de desconocimiento del pago de la deuda, etcétera, etcétera. Ahora bien, para eso hay que tener decisión política y confianza en que la gente va a acompañar estos procesos. Sin embargo, los gobiernos mal llamados progresistas, en vez de tener una posición más fuerte y más firme frente a estos procesos, lo que han hecho es, al revés, ir girando cada vez más hacia la derecha. O sea, hoy los gobiernos progresistas o las posturas supuestamente progresistas de América Latina no hablan de ruptura con el Fondo Monetario, no hablan de modificación en las políticas económicas extractivistas, al revés, le ceden en derechos fundamentales
que tienen que ver con los derechos de género, el derecho de las mujeres, etcétera, etcétera, porque tienen una caracterización que es que al sistema capitalista no se lo puede derrotar. Como no se lo puede derrotar, lo que hay que a ver si se le puede eh, eh, arrancar alguna concesión. Y sobre la base de arrancar alguna concesión, ver cómo se puede estar un poco menos mal. Mira, Rubí, cada vez que nosotros en muchos lugares hacemos este tipo de conversaciones, en distintos lugares nos dicen, y a ti también seguramente te ha pasado, y a muchos de los oyentes, decir, bueno, lo que ustedes plantean es utópico, ¿tá? Es una utopía. Y nosotros sostenemos que la única utopía, la única verdadera utopía, es creer que dentro del sistema capitalista las grandes mayorías populares pueden vivir mejor. Eso sí que es utópico, eso sí que es absolutamente imposible. Por eso hay que romper con el sistema capitalista. No hay ninguna posibilidad, como decía, no hay ninguna posibilidad de que las unidades nacionales, como en algún momento, que la unidad nacional entre los burgueses y los trabajadores alcance ningún objetivo que favorezca a los trabajadores. ¿Está? Nosotros descreemos de las unidades nacionales, nosotros creemos que los que se tienen que organizar son los trabajadores, junto con los trabajadores del campo, junto con las poblaciones indígenas, los jóvenes pobres. Ahí en Ecuador ustedes tienen una situación terrible de violencia, ¿no? Cotidiana, de violencia cotidiana, donde hay miles y miles de jóvenes que están condenados a vivir del narcomenudeo porque no tienen alternativas de trabajo, etcétera, etcétera. Eh, y sin embargo, cuando estas situaciones han hecho crisis, yo recuerdo el llamado del presidente Correa a la unidad nacional para enfrentar al narcotráfico, cuando en realidad, y para a la unidad nacional junto con el ejército y la policía, cuando el ejército, la policía, los grandes grupos bancarios, el gobierno de Noboa es parte del problema, no es una solución al problema, es parte de las negociaciones del narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces, o rompemos con todo eso o nos acercamos inevitablemente a la barbarie. ¿Qué significa la barbarie? Menos alternativas para los jóvenes, mayor cantidad digo, este problema que ustedes viven en Ecuador es un problema extendido a toda América Latina, ¿está? En algunos lugares con más profundidad, en otros con menos, pero no hay alternativas dentro del sistema capitalista, porque el sistema capitalista destruye las conquistas de hace 20 años. ¿Está? Porque no hay más dinero, porque la crisis del 2008 abrió un proceso absolutamente irreversible, solo comparable a los periodos previos a las guerras mundiales. ¿Está? Y en este contexto que de afectación, por ejemplo, Sí. desde la derecha a las instituciones que están de alguna forma destinadas a cuidar o a velar por los derechos de varios grupos vulnerables, ¿sí nos puedes comentar brevemente qué está pasando con los jubilados en Argentina? Sí, claro, claro. Bueno, en el movimiento de los jubilados en Argentina, la resistencia no es una resistencia nueva. Te digo, por ejemplo, los jubilados en Argentina hace casi 30 años que hay un grupo de jubilados, 30 años que hay un grupo de jubilados que todos los miércoles se reúnen frente al Parlamento para tratar de resistir las políticas y cada día, cada año que pasa intenta quitarle los beneficios. ¿Está bien? En el mundo entero está en discusión justamente los temas de jubilación. En todo el mundo lo que el capitalismo dice es la gente vive cada día más, entonces se tiene que jubilar más tarde porque necesitamos recaudar, que produzcan más para poder mantenerlos. En Argentina, mi ley ha sido brutal porque uno de los sectores que más ha atacado ha sido el movimiento de jubilados, a los que le ha reducido en términos reales un 40% de sus ingresos en un año y medio, además de haberle quitado beneficios como la provisión de medicamentos al 100%, etcétera, etcétera, y haber cerrado
instituciones emblemáticas como el Instituto Nacional de Oncología, los planes de vacunas, o sea, se redujo todo. ¿Por qué? Porque acá lo que necesitan es obtener lo que ellos llaman superávit fiscal. ¿Está? Gastar de lo que se recauda, gastar muy poco para poder pagar la deuda externa. Ese es el problema central. Esa situación no la pueden aplicar sin represión. Por eso es un plan de ajuste que necesitan estar acompañado de la represión. Lo que han hecho con los jubilados ha sido tan brutal que ha generado una reacción masiva de parte de la población, con estas cosas pintorescas de que las hinchadas de fútbol acompañaron las marchas, la marcha no del día de ayer, sino del miércoles anterior. Eh, la represión el miércoles anterior fue brutal, tan brutal, y ha quedado desenmascarada de tal manera que en el día de ayer hubo una manifestación, obviamente, más grande, y prácticamente la policía, si bien tuvo que cercar, no intervino y eso y ahora, y eso ha provocado que haya un llamado a una huelga general de parte de la Confederación General del Trabajo, probablemente para los primeros días de abril. Ahora el 24 de marzo, te invito a ti y a todos los que nos están escuchando o viendo por los diferentes medios, el 24 de marzo en Argentina se cumple un nuevo aniversario del golpe militar de la dictadura del año 76. Esa manifestación normalmente es una manifestación muy grande, eh, y en este caso el próximo lunes, esa manifestación va a ser mucho más grande, súper multitudinaria. ¿Está? Si el gobierno de Milei en Argentina, si no estuviese sostenido por aquellos que dicen ser oposición, por los partidos tradicionales, etcétera, etcétera, que le tienen miedo al desgobierno, el gobierno de Milei ya estaría probablemente a punto de caer. Por eso, eh, eh, pero esto mismo pasa en todos lados. Lo de Argentina es un ejemplo, ¿está bien? Porque además los cambios se producen de un momento para otro, no necesariamente es un problema evolutivo, de evolución del desgaste. Aquí, Milei, salió el tema de la estafa con la criptomoneda, este, donde aparece él auspiciando un mecanismo supuestamente económico con las criptomonedas que termina siendo una estafa donde no se sabe cuánta gente ganó, muy poca, por supuesto, millones de dólares en minutos. La estafa más grande de la criptomoneda en el mundo entero, auspiciado por un presidente. Eso significó un hecho de esa naturaleza, más las declaraciones en Davos que hizo en contra del movimiento LGTB, etcétera, etcétera, que rápidamente se desprestigiara. A todo esto sale el problema de los jubilados, entonces en un mes perdió un crédito impresionante. Lo mismo puede pasar en todos lados. ¿Está? En la medida que se agudiza la crisis, vuelvo a decir, eh, esto es importante porque no hay históricamente en ningún país del mundo planes de ajuste que no estén acompañados por la represión. ¿Eh? Y a la represión se la enfrenta en las calles. Los votos, todo eso es importante, pero básicamente se cambian los climas, se cambian las situaciones de los gobiernos cuando las calles empiezan a hablar. Ustedes tienen grandes ejemplos de eso en el año 2019, en el 21, ¿no? Donde si no cayeron gobiernos, o sea, o los gobiernos que cayeron, el pueblo podría haber tomado las casas de gobierno y si hubiera tenido una dirección que se lo hubiera propuesto. ¿Está? Vimos cómo salió Lazo, cómo salió los diferentes gobiernos en proceso de grandes movilizaciones en las calles. ¿Está? Ahora esas movilizaciones que son tan importantes tienen, en nuestra opinión, pueden pasar de un proceso reivindicativo de obtener pequeñas conquistas a que haya un sector consciente que se proponga gobernar. ¿Está? Para que de una vez por todas
en nuestros países y en el mundo entero gobiernen los que nunca gobernaron, que son los trabajadores, los sectores populares, los movimientos indígenas, los jóvenes, pobres, etcétera, etcétera. Nosotros nunca hemos gobernado, siempre gobernaron en representación nuestra, sectores de la burguesía, sectores, bueno, de los grandes grupos económicos, básicamente. Eso es lo que está planteado, Rubí, para nosotros en esta etapa. Y Adalberto, y siguiendo con lo que nos planteas, eh, y para ir finalizando el programa, ¿cuáles consideras tú que son como los desafíos de las organizaciones sociales, de los Sí. movimientos indígenas, claro, del movimiento indígena también, y a su vez también de los sectores de izquierda frente a este auge de la derecha radical? Eso es importante, perdón, porque si no parece que nosotros tenemos desde los movimientos de izquierda y que también cierta responsabilidad por no haber eh, hecho lo posible para poder plantearles alternativas al movimiento de masas, donde hemos nosotros, sobre la base de lo que decíamos antes, de la unidad anticapitalista, creemos que todos los que nos reivindicamos anticapitalistas tenemos que encontrarnos y empezar a ofrecer una alternativa al movimiento de masas. Y cuando decimos anticapitalista, decimos a todo aquel que se reclame anticapitalista, los partidos de izquierda, movimientos sociales, etcétera, etcétera, eh, donde podamos deponer alguna de las diferencias sobre la base de un acuerdo fundamental. Tú te imaginas que si yo me tengo que juntar con alguien que piensa exactamente como yo en todo, solo me puedo juntar con mi espejo. ¿Está? Entonces, tengo que ver cómo parto si nosotros entendemos que este sistema no da más alternativas. No me importa qué es lo que pasó de acá para atrás, si hace 3 años vos apoyaste a este o al otro, o si hace 3 años, 4 años, 5 años hiciste tal declaración que hoy yo no la considero correcta, etcétera. No me importa, no nos tiene que importar eso. El problema es cómo nos planteamos de acá para adelante. ¿Cómo, para poner un ejemplo, cómo hacemos para que el pueblo ecuatoriano de acá en adelante no tenga que optar entre el desastre o el desastre menor, ¿está bien? Sino que tenga una verdadera alternativa. ¿Está? Para eso hay que juntarse, de poner actitud, y juntarse no es solamente un problema juntarnos en Ecuador o país por país, es también juntarse a nivel internacional. ¿Por qué? Porque la burguesía, los que mandan en este mundo, tienen sus grandes organismos internacionales, ¿no? Las Naciones Unidas, el Fondo Monetario, las organizaciones americanas, la OEA, etcétera, etcétera, que se juntan para discutir cómo mantienen este sistema. ¿Eh? Nosotros opinamos que los trabajadores y los sectores populares también tenemos que juntarnos para organizarnos, para ver cómo los enfrentamos. Eh, Esto es, para nosotros es muy importante. Perdón, yo había hecho y me había olvidado, y era muy malo que me olvidara, cuando decía las expresiones de barbarie. Hablábamos de los millones de africanos que intentan pasar a Europa, de la catástrofe ecológica. Y hay una expresión de la barbarie capitalista brutal, brutal, que está aconteciendo básicamente en el último año, que es el terrible genocidio que el pueblo está sufriendo el pueblo palestino. Es una expresión de barbarie. Que el mundo entero no se levante frente al ataque del sionismo, al ataque combinado con el imperialismo yanqui, donde todo el mundo mira para otro lado, donde mueren miles y miles y miles de personas, donde hacen pantomimas de supuesta declaraciones de paz o paz transitoria y después al otro día siguen bombardeando. Esta es una expresión, vuelvo a insistir, una expresión más aguda de la barbarie capitalista. Este, Era trágico que yo me hubiera olvidado de ese dato.
¿Está? Porque es un dato que para nosotros es muy importante también, porque eso también divide aguas. Es imposible hacer acuerdos con quien apoya la barbarie sionista, ¿no? Y es un problema que nos atañe a todos. ¿Mm? Y justamente en el Nosotros marco siempre, de estas sí, nuevas configuraciones de la hegemonía mundial, las sí, derechas tienen una posición ambigua frente a temas concretos como Rusia, por ejemplo, pero frente a Israel, en cambio, es de absoluto apoyo, ¿no? Ya lo has mencionado tú, frente a es, esta es- barbarie que ocurre contra el pueblo palestino. Entonces, exactamente. absoluta Mira, oposición a China también, por ejemplo. Entonces, no, desde ahí vamos viendo cómo se configuran este posible nuevo orden mundial, ¿no? Desde las claro, derechas. pero fíjate tú que ni Rusia ni China se pronuncian claramente por el problema palestino tampoco, más que alguna declaración de forma, etcétera, etcétera. Está porque lo que hay, nosotros, en nuestra opinión hoy, tanto Rusia como China son estados capitalistas, algunos. Hay una puja por el mercado mundial, ¿está? Básicamente entre Estados Unidos y China. Rusia como imperialismo, pero imperialismo menor, pero con una fuerte influencia en los estados del este europeo, pero que los estados del este europeo, en Ucrania o en Rusia, significa para esos estados casi lo mismo que Estados Unidos significa para nosotros, porque es un estado que los oprime y los explota económicamente, o intenta hacerlo. Entonces, lo que hay entre Rusia, China y Estados Unidos es una puja por mercados. ¿Está? Por eso es una puja por mercado típica, puja que se dio por mercado frente a cada una de las guerras mundiales. Acá no hay, en ese sentido, no hay menos malos. ¿Está bien? Están, por un lado, quienes intentan explotar económicamente a los pueblos y quienes creemos que tenemos que juntarnos entre todos los pueblos para defendernos de los imperialismos, independientemente del nombre que asuman. ¿Está? No hay explotación a la clase trabajadora, probablemente a trabajadores mayores que la que se produce en China. ¿Está? Los productos chinos. Eso es así. O sea, quien crea que en China hay algún tipo de socialismo, está viendo otro canal. ¿Está bien? Eh, digamos, quien crea que Putin es más progresista que Reagan, está viendo claramente otro canal. Tal es así que rápidamente se pusieron de acuerdo. Lo primero que hizo Reagan fue hablar, Reagan. Trump, lo primero que hizo Trump fue ponerse de acuerdo con Putin para ver cómo terminaban con el tema de Ucrania, que se dejen de embromar con esa guerra que nos está haciendo gastar mucho dinero. Este, Olvidándose de que Ucrania es un pueblo invadido por Rusia. ¿Qué sé yo? Son cosas demasiado burdas o elementales ya a esta altura para quien crea que existe un campo progresista. ¿Está bien? El campo progresista está del lado de los trabajadores y de los que luchan y de los que enfrentan a este sistema. Si no lo enfrentan a este sistema, están del otro lado. No hay mucho, no hay mucha más vuelta. Muchas Hablo gracias. mucho, les pido disculpas, No, no ¿no? te, gracias, Adalberto, por tu tiempo. Y bueno, estamos llegando a No, la por parte final del favor. programa. Quizás nos quieras dar un breve mensaje final No, para ir cerrando. vuelvo, vuelvo a insistir. Primero, agradecerle la oportunidad que me dan de hacer conocer nuestras ideas. Eh, Segundo, confiamos plenamente en cada una de estas ideas que te estamos esbozando. Confiamos plenamente en la capacidad de lucha de los pueblos. Confiamos plenamente en la necesidad, en esa lucha, en la necesidad que vamos a tener de encontrarnos en una organización común. Y por último, lo que me queda es hacer un llamado a todos aquí donde están escuchando a que reflexionen y se incorporen a esta pelea que es apasionante, que es una pelea por la defensa de la humanidad. ¿Está bien? Es una pelea apasionante. Apasionante, no está dicho que quien va a ganar es parte de una pelea. ¿Está?
mientras la barbarie no se imponga, existen posibilidades de que nosotros podamos ganar. Así que muchísimas gracias, la verdad estoy muy contento del respeto que encontré en tus preguntas y ojalá nos reencontremos en una próxima lucha. Muchas gracias y agradecemos, bueno, a nuestro invitado. Estaba con nosotros Adalberto González. Sus opiniones, sus reflexiones también nos permite ahondar nuestros debates frente al proceso electoral que estamos próximos a vivir en una segunda vuelta. Y agradecemos a nuestra audiencia siempre también que nos acompañan y les invitamos a seguir participando en este espacio en todas nuestras plataformas virtuales. Muy buenas noches con todos y esperamos que nos acompañen en nuestra próxima transmisión.